Ok. Bueno, nuevamente muy buenas noches para todos. En esta oportunidad, pues, vamos a compartir, digamos, el desarrollo de la tarea 3, en lo que tiene que ver con aplicación de cuantificadores y posiciones categóricas y razonamiento lógico, en este caso desde el marco, desde un enfoque cuantitativo, ¿no? Es decir que en este orden espero podamos fortalecer estos conocimientos y desde luego podamos salir de algunas dudas particulares a la realización de la misma. Hay que recordar también que estamos en la calificación de la tarea número 2, lo que de alguna forma eso implica que, digamos, las realimentaciones que están pendientes de pronto en el foro se van a demorar un poquito porque, digamos, estamos en ese proceso de realimentar, digamos, la calificación de esa actividad número 2 y espero que en la medida de las posibilidades aquellas personas que han tenido dificultad en entregar la tarea número 2 o, digamos, si tienen algunas falencias, porque ya llevo más o menos aproximadamente unos 40 estudiantes de 185 estudiantes que tengo por calificar, se comuniquen conmigo en la menor brevedad posible. Por eso entonces ya voy a compartir pantalla para que por favor me informen si están viendo pantalla, por favor, les agradezco mucho. ¿Listo? Claro, bro. Vale. Me escuchan perfectamente, ¿verdad? Claro. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces como le decía, mis estimados estudiantes, hoy vamos a hablar de la tarea número 3, aplicación de cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamiento. Creo que digamos, tarea es una de las tareas más, hablemos en términos flexibles por su composición teórica, entendiendo de que las demás han sido un poco complejas de entender, esa es un poco más, por no decir fácil, pero sí un poco más sencilla. Lo que hace entender entonces que es importante que ustedes reconozcan acá eh, el puntaje que tiene esta y tiene 100 puntos, tiene un equivalente a 100 puntos. Inició el 30 de octubre y finaliza el 22 de noviembre. Entonces es importante, muchachos, que seamos muy diligentes al momento de hacer los respectivos aportes en el foro, puesto que si esto no se hace, pues se va a obtener algunos resultados como los que se están obteniendo ahorita con la tarea número 2. Porque si bien es cierto, algunos entregaron la tarea, pero no hicieron los aportes en el foro y cuando fui a calificar, pues en su gran mayoría tenían esos ejercicios pues mal. Entonces, mire que tenemos tiempo prácticamente a partir de hoy, 22 días. Entonces, aprovechemos al máximo estos días para poder hacer los aportes en el foro y pues que esos sean realimentados de la mejor manera y puedan ustedes entregar un trabajo de calidad. Los, los pasos, digamos, como para que ustedes puedan cumplir con dicha actividad, primero, pues es sobre todo poner la letra en el foro. Mire que está pasando mucho de que se están repitiendo las letras y, digamos, eso puede ser objeto de cancelación del trabajo, es decir, que no se lo valga. Voy a valerle el trabajo a quien haya puesto la letra en una primera instancia y al segundo, pues no puedo valérsela porque la guía es muy clara en ese aspecto y he tratado de ser muy enfático cada vez que tenemos IPAs frente a ello o cuando tenemos webconferencia o tenemos B-Learning. Siempre se le hace énfasis en que tienen que poner la letra para que no se repita. Por otro lado, participar en el foro. Recuerden que tienen que hacer, o sea, en el caso mío no hay problema en el que si ustedes tienen los 4 ejercicios resueltos, no es necesario que ustedes me pongan, digamos, 4 aportes. Con un solo aporte donde tengan un solo documento, yo asumo allí que están haciendo los 4 aportes
para que este pues sea realimentado en la menor brevedad posible. Pero pues si no hacen ninguno de los aportes, pues seguramente el trabajo que van a entregar va a ser un poco, digamos, inconcluso porque pues no va a tener la perspectiva del docente. Entonces, en este caso, pues les recomiendo que hagan ese ejercicio. Otro, pues digamos, sobre todo, pues hacer la lectura de las referentes, ¿no? Aunque el docente, pues aquí le comparte, digamos, el desarrollo de cómo se debería hacer cada uno de los ejercicios, ustedes como estudiantes, bajo una metodología autónoma, pues tienen que apropiarse de ese referente teórico para que puedan ustedes hacer, digamos, de la mejor manera ese trabajo. ¿Listo? Y por último, subir el trabajo al entorno de evaluación. Cuando ya tengan la reglamentación, y aquí, digamos, quiero hacer énfasis en un aspecto que está dentro de la tarea, y es que hay un componente de la internacionalización que es a donde ustedes, digamos, yo les he compartido tanto por foros, por mensajería interna del campus, por correo institucional, por diferentes medios, por Teams, por el grupo de Teams, digamos, los diferentes eventos que se están desarrollando a nivel nacional e internacional aquí en la universidad, lo que implica que ustedes de alguna forma tienen que participar porque son gratuitos y eso es un elemento que se va a tener en cuenta al momento de calificar esta tarea. Por ejemplo, como el evento que hubo de física. Yo les compartí esa información, espero ustedes hayan podido allí ingresar, hayan tomado pantallazos y sobre todo que es certificable, entonces, digamos, esa va a ser la evidencia de que ustedes pues participaron de dicha actividad institucional y que con eso entonces cumplirían con el punto de internacionalización. ¿Listo? Bueno. Pues obviamente acá se le recalca, ¿no? Recuerde verificar los últimos mensajes del foro para evitar no repetir la letra o el ítem. Ok, entonces vamos con el ejercicio número 1. ¿Qué me dice el ejercicio número 1? Pues recomendación, siempre apropiémonos del referente teórico que nos suministran acá y sobre todo pues leer las páginas que nos ponen allí de manifiesto. Entonces, no es leerse totalmente el libro, sino por ejemplo, razonamiento y lenguaje matemático. Hay que leer de las 70 a las 73 y con eso, digamos, se le dan fundamentos para que ustedes puedan, digamos, desarrollar pues dicha actividad. Entonces, digamos, les recomiendo eso, es decir, apropiarse de cada una de esas temáticas bajo esos referentes que se proponen acá. El primer ejercicio es un ejercicio muy interesante. ¿Por qué? Porque básicamente nos dan los enunciados, nos dan unas proposiciones y pues digamos tenemos que, digamos, completar esos enunciados. Entonces mire que acá inmediatamente nos tenemos que ir acá a esta parte, a la última parte del ítem como tal, que dice, a partir de la pareja de argumentos incompletos que haya seleccionado deberá desarrollar los siguientes ítems. Entonces, completar el argumento con el cuantificador adecuado, ¿cierto? Escribir el argumento en lenguaje simbólico e identificar si el argumento corresponde al cuantificador universal afirmativo, cuantificador universal negativo, cuantificador existencial afirmativo o negativo. Claro, para eso vamos a tratar de interiorizar hoy esos elementos que nos permitirán dar cuenta o responder de la mejor manera, pues, esos ítems. ¿Listo? Bueno, entonces nos vamos acá y comenzamos. ¿Qué es un cuantificador? ¿Cierto? ¿Qué es un cuantificador? Resulta que en las matemáticas existen los famosos cuantificadores lógicos. Y esos cuantificadores lógicos, pues digamos, son expresiones que me permiten darle, valga la redundancia, una cuantificación a una proposición. Entonces, es decir, las expresiones más usuales para representar un cuantificador son todos, algunas o algunos, ninguno o no todos. Estos son los cuantificadores lógicos. O por ejemplo, solo uno, existe por lo menos uno, algún, existe un único. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos unos ejemplos, ¿cierto? Entonces, el ejemplo número 1 es todos los países tienen un presidente. ¿Qué quiere decir? Que acá tenemos el cuantificador todos y la proposición es los países tienen un presidente. De aquí a acá es una proposición, ¿cierto? Y este que tenemos acá es un cuantificador lógico. ¿Listo?
un cuantificador lógico. Entonces es importante reconocer eso porque vamos a tener muchas proposiciones que van a ser cuantificables. Por ejemplo, algunos futbolistas colombianos están jugando en Europa. Es decir, la proposición es futbolistas colombianos están jugando en Europa, pero el cuantificador es algunos. Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿no? También, por ejemplo, cuando tenemos ningún arquero ha logrado marcar un gol. Ese también es uno de los cuantificadores lógicos que se ajustan, digamos, al ejercicio, de tal manera que pues el ningún es el cuantificador y arquero ha logrado marcar un gol, viene siendo la proposición, ¿cierto? Ahora, existe un único. Ese es uno de los cuantificadores existenciales muy interesantes, que lo vamos a ver más adelante, porque ese es un cuantificador existencial único. Entonces, ¿qué cuantificador es universal? ¿Qué es el cuantificador universal? Básicamente se representa con este símbolo que ustedes están viendo ahí en pantalla, ¿cierto? Ese símbolo, pues básicamente me determina a mí el para todo. O sea, cuando yo digo para todo, quiere decir que todos los elementos de un conjunto cumplen con esas características. Entonces, dice lo que significa realmente para todo o para todo X, ¿cierto? Ahora, cuantificador existencial. El cuantificador existencial se representa con una E invertida mayúscula. Y pues se lee, en este caso, existe un X, existe por lo menos. O sea, mire que cuando hablamos del cuantificador universal decíamos para todo X, o sea, todos los elementos de un conjunto cumplen con una característica definida dentro de ese conjunto universal. Pero cuando hablamos del existencial, el existencial lo que particularmente me está diciendo es, algunos de esos elementos de ese conjunto cumplen con esas características, no me están diciendo todos. Por eso es que se divide entonces entre un existencial y un universal, porque el universal enmarca todos, pero el existencial pues me dice que por lo menos alguno de esos elementos que pertenece a ese conjunto pues cumple con esas características. Ahora, el cuantificador existencial único. Ese es uno de los cuantificadores muy interesantes porque, digamos, tiene esta representación allí, es decir, el existencial y un factorial. Ese es el símbolo de factorial. Y se lee, por ejemplo, existe un único X. ¿Sí? Entonces está diciendo, existe dentro de un conjunto macro un único elemento que cumple con esas características. ¿Listo? Y entonces poner negación de un cuantificador existencial. ¿Cómo se niega un cuantificador existencial? Entonces, negación de un existencial, entonces negación de un existencial de X y se lee no existe ningún X, no existe ningún X, ¿sí? Mire que aquí me está diciendo es una negación particular de algún elemento que no cumpla con esa característica. Y a ese negación se le llama negación de cuantificadores. En este caso, por ejemplo, esa es una equivalencia. Negación del para todo X, P de X. Para todo X, que viene siendo el cuantificador, y P de X, que viene siendo la proposición, es equivalente cuando uno dice o pone digamos, como símbolo, ¿qué quiere decir? Que lo que está acá en este lado es igual a lo que está acá, ¿cierto? Entonces, si yo digo, no, digamos, no es cierto que para todo X, P de X es equivalente a decir que existe un X, negación de P de X. Entonces, eso es, digamos, algo interesante allí. O, por ejemplo, si uno tiene negación o no es cierto que existe un X, P de X, entonces sí o sí y solo sí, para todo X existe, perdón, para todo X, negación de P de X. Entonces, digamos, allí esas dos equivalencias son importantísimas porque pues se van a tener en cuenta para el desarrollo de las actividades que vienen posteriormente. Exacto, sí. Digamos que, claro, el tema, obviamente, mire que ustedes se han dado cuenta de que todo tiene una coherencia y una cohesión frente a lo que se ha venido desarrollando durante el transcurso del curso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando vimos las proposiciones lógicas, pues miramos qué característica tenía una proposición lógica, cómo se constituía, sabíamos que tenía un sujeto, un verbo, un complemento, pero que estas a su vez se le puede dar un criterio de veracidad, que podían ser o falsas o podían ser verdaderas. Y luego entonces, a partir de eso, entonces nos fuimos y nos remitimos
a lo que tenía que ver con la teoría de conjuntos. Y entonces hicimos un constructo teórico interesante frente a las teorías de conjuntos, sus operaciones y su interpretación y aplicación en el contexto inmediato. Y luego acá entonces volvemos a aterrizar en las proposiciones, pero dándole una cuantificación un poco más técnica de lo que le habíamos dado inicialmente. Entonces, entendiendo eso, por ejemplo, cuando hablamos de un cuantificador universal, vamos a especificar un poco más, ¿cierto? Es la expresión lógica que es verdadera cuando todos los valores de X pertenecientes a un conjunto relacionado cumplen con la afirmación. Entonces, por ejemplo, todos los perros son mascotas. Es una universal afirmativo, claro, porque pues en este caso pues, pueden haber, digamos, perros que no sean, digamos, mascotas, pero regularmente dentro de un conjunto pues se tomaría como algo que es totalmente afirmativo. O por ejemplo, ningún perro vuela. Es algo totalmente contradictorio, pero es un cuantificador universal negativo. Y su simbolización, entonces, para todos, ¿cierto? Para todos, en este caso, mire que hay una, para todo X perteneciente a, ¿cuál es A? Al conjunto de los perros, ¿cierto? Se cumple una P de X. P de X, ¿qué viene siendo? En este caso, pues, la proposición. Si son los perros, son mascotas. Entonces, existe por lo menos, o para todo X, o sea, para todo perro que pertenece a ese conjunto de los perros, pues ese perro es una mascota. Entonces, es así como se debe interpretar dicha simbología. Y el cuantificador universal negativo, pues dice ningún, o sea, es decir, para todo X que pertenece a, o sea, para todo perro que pertenece a ese conjunto de los perros, pues ese perro no vuela, ¿cierto? Entonces, ningún X en A que cumple P de X, o para todo X en A, no se cumple P de X. Es así como se construye, digamos, esa simbología porque se hace una transposición de un lenguaje natural a una parte simbólica, también como lo hacíamos en las proposiciones lógicas. ¿Listo? Bueno, entonces, por ejemplo, todos los perros son mascotas. Entonces, universal afirmativo, bueno, acá. Bueno, eso es lo mismo. Ahora, cuando hablamos de un cuantificador existencial particular, mire que los cuantificadores, la diferencia entre un cuantificador universal y un cuantificador existencial es que, pues digamos, el universal enmarca todos los elementos que hacen parte de un conjunto y me dice que todos los elementos cumplen con esa característica. Pero el cuantificador existencial me está diciendo, bueno, de un conjunto macro, algunos de esos elementos, por lo menos puede existir al menos uno que cumpla con esas características. Y entonces, por eso es que se le da esa connotación de existencial. Entonces, por ejemplo, en la expresión lógica que es verdadera cuando existe uno o varios elementos de X que son pertenecientes al conjunto relacionado y que cumplen con la afirmación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos lo siguiente. Dice, algunos estudiantes asisten a las conferencias. Como podemos ver, regularmente tenemos 185 estudiantes. En este caso, del curso mío. Pero no todos asisten, no todos los 185 asisten a ese tipo de estrategias. Entonces, algunos, como es en el caso como estamos ahorita, que apenas hay aproximadamente 18 personas, entonces eso quiere decir que algunas, o sea, 18, de algunas de esas, 18, de esas 185, en este caso 18, pues asisten a este tipo de estrategias. O algunos estudiantes no asisten al B-Learning, que es un existencial negativo, o existe un único rector de la UNAM. Mire que aquí obviamente ustedes se dan cuenta de que no hay dos rectores en una institución, ya cualesquiera que sea, ¿no? Puede ser de índole de educación superior o de índole de educación básica y media, en fin. Pero, digamos, no podemos decir que existe, por lo menos, algún rector de la UNAM. No podemos hacer eso. Existe un único. Entonces, en este caso, este es un existencial único, ¿cierto? Como lo veníamos representando. Este es un existencial, en este caso, negativo, ¿cierto? Y este es un existencial positivo o afirmativo. Entonces, es importante que distingamos esa simbología o esa semiótica de lo que realmente representa, pues, ese lenguaje natural. Entonces, como podemos ver acá, mire,
Acá les traigo a colación esto, ¿no? Existe un X que pertenece a P de X. P de X es la proposición, recordemos eso. Proposición, ¿listo? No olvidemos eso porque es importantísimo. La proposición, ¿listo? Listo. Entonces, y pues acá se está negando la proposición, por lo tanto, su cuantificador se convierte en existencial negativo. Y aquí, pues en este caso es de índole existencial particular, en este caso existencial único. Entonces, pues es importante que tengamos en cuenta esa simbología. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, acá pues digamos, volvemos, les traigo a colación cómo se debería interpretar, porque digamos lo que en la actividad, pues ustedes van a tener esta partecita nomás. Entonces, estudiantes asisten a webconferencias. Entonces, lo que ustedes van a tratar de encontrar es el cuantificador, luego el lenguaje simbólico y por lo tanto dicen a qué cuantificador pertenece, ¿cierto? Entonces, es así como ustedes deben darle interpretación. Entonces, por ejemplo, miremos este ejercicio que está acá y vamos a tratar, me pueden escribir por el chat o lo pueden decir, por ejemplo, ¿qué tipo de cuantificador estaría acompañado esas proposiciones que están acá? La proposición 1 es, bueno, frutas no son ácidas y fruta es perjudicial para la salud. ¿Listo? Fruta es perjudicial para la salud. Entonces, ¿qué cuantificador va acá y qué cuantificador va acá para completar esas proposiciones? ¿Quién me dice? Profe, diría que la primera sería algunas y la última sería ninguna. Alguna y la otra ninguna. Bueno, ¿hay alguna otra? ¿Alguna otra persona que quiera poner, digamos, como su aporte? Bueno, muy bien. La primera son algunas, ¿no? O sea, no todas las frutas son ácidas. Mire que aquí es importante también porque nos lleva a tomar como una postura de, a ver, cultura general, ¿no? Las frutas no son ácidas, ¿no? Algunas frutas no son ácidas, son dulces, bueno, tienen saborizantes diferentes y no podemos decir que todas son ácidas. Y ninguna fruta es perjudicial para la salud, excepto pues, si se consumen en exceso, ¿no? Entonces, es importante, mire que allí ya, o sea, ese ejercicio que estamos haciendo es prácticamente lo que ustedes van a hacer en el primer punto, ¿cierto? Que es identificar qué cuantificador. Entonces, luego de eso pasamos a la parte simbólica. Entonces, ¿cómo yo puedo representar esto que está acá y esto que está acá de manera simbólica? Pues una manera de poder representar, recuerde que esta es la proposición, ¿cierto? P de X, y esto que está acá es el cuantificador. Entonces, existe un X, o sea, una fruta, ¿cierto? Que pertenece a ese conjunto de las frutas y que X no es ácida, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso estamos hablando de un cuantificador, ¿cierto? Un cuantificador particular y ahorita vamos a ver qué tipología es. Y el otro es, mire que acá está la negación de para todo X que pertenece a, mire que es un cuantificador universal porque me está diciendo ninguna, ¿sí? Ninguna es perjudicial para la salud. Entonces, ¿qué tipo de cuantificador es? Entonces, en este caso, es un existencial negativo o particular negativo. ¿Por qué? Porque estamos negando la proposición. Además de eso, estamos diciendo que alguna. Entonces, es un cuantificador existencial negativo o particular negativo y su cuantificador es universal negativo. En este caso, de la segunda proposición. ¿Listo? De la segunda proposición. Entonces, pasamos a la siguiente, ¿cierto? Vamos a ver. ¿Quién me dice, por ejemplo, bueno, ahí ya prácticamente lee el cuantificador, tanto de la primera como de la segunda, pero entendiendo eso, ¿qué podemos decir de la primera y qué podemos decir de la segunda afirmación? ¿Son cuantificadores existenciales o cuantificadores universales afirmativos o negativos? ¿Qué me dice? Profe, repita la pregunta, por favor. Tenemos las dos proposiciones, ¿no? La primera es, algunas personas tienen las vacunas completas contra el COVID y la otra es, ningún joven de 17 años es mayor de edad. Entonces, ¿qué tipología de cuantificador es? La primera y la segunda.
¿Qué me dice? A ver, los escucho. Bueno, no importa. ¿Entre Entonces, afirmativa vamos. y negativa? Sí, póngale cuidado, mira. Mire que aquí, recuerde que siempre les he dicho, ¿no? Comenzamos identificando qué cuantificador es el que debe ir ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas personas, porque no todas hicieron poner la vacuna, entonces quiere decir que algunas de esas personas, pues se pusieron las vacunas completas contra el COVID, lo que la hace ser una existencial afirmativa, ¿sí? Porque no estoy negando la proposición, ¿cierto? Y su representación es, existe un X que pertenece a ese conjunto universal, o sea, de aquellas personas que se vacunaron y que por lo menos un X tiene las vacunas completas contra el COVID-19. Es decir, por lo menos una persona de ese conjunto macro, por lo menos uno, cumple con ese esquema. Ahora, cuando decimos ningún joven de 17 años es mayor de edad, pues básicamente, entonces lo que estamos diciendo es que para todo un conjunto de personas de un universo, ¿cierto? Pues aquella persona que tiene 17 años, pues no es mayor de edad. Por lo tanto, es un universal, pero en este caso es un universal negativo, porque, digamos, básicamente estamos negando la proposición. ¿Listo? Estamos negando la proposición. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso, porque a eso es a lo que nos vamos a enfrentar con el desarrollo del ejercicio número 1. ¿Listo? ¿Hasta ahí ha quedado claro? Sí, profe. Vale, muchas gracias. Bien, ahora vamos a ver cómo se desarrolla el ejercicio número 2. ¿Listo? Pues el ejercicio número 2 es de proposiciones categóricas y su clasificación. Es importante acá tener en cuenta eso. ¿Listo? Qué nos muestra allí? Pues básicamente nos ponen dos proposiciones, que estas proposiciones están totalmente completas y nosotros, a partir de una estructura, que es esta tablita que está acá, ¿cierto? Mira esta tabla de acá, establecer una estructura de acuerdo a la siguiente tabla, donde me dice que la estructura es la proposición, el cuantificador, el término sujeto, la cúpula o cualidad y el término predicado, ¿cierto? Y luego de eso, entonces, determinar qué tipo de proposición es, ¿cierto? Si es de tipo A, si es de tipo E, si es de tipo I o de tipo O, ¿cierto? O sea, si es de tipo A, ahorita vamos a ver qué tipología es, a ver en qué se enmarca, y luego posteriormente entonces pasamos al cuadro de oposición, que lo voy a explicar también cómo es o cómo se debería interpretar, ¿listo? Entonces, ¿qué es una proposición categórica? Y después porque estábamos hablando de los cuantificadores lógicos inicialmente, entonces aquí pasamos a una lógica un poquito más estructurada, donde pues me dice, bueno, a ver, ¿qué es una proposición categórica? ¿Qué significa eso? Entonces, son afirmaciones acerca de las categorías o clases. Toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases y de relación entre ellos. Entonces, por ejemplo, proposiciones categóricas. Todos los matemáticos saben multiplicar. Bueno, la proposición Q es algunos matemáticos no saben multiplicar, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan ahí, pues miren que acá está el cuantificador, ¿cierto? Que es todos, ¿cierto? Y los matemáticos es afirmativo. Entonces quiere decir que es un particular, bueno, perdón, es un universal, ¿cierto? Es para todo X, P de X, ¿cierto? Ahora, algunos matemáticos no saben multiplicar. Entonces, mire que de aquí a acá quiere decir que es la proposición P de X, pero algunos pues sería un existencial de X. Lo que quiere decir que estoy negando la proposición, por lo tanto es un existencial, ¿cierto? En este caso es un existencial negativo, ¿cierto? O negación de existencial de X. Ahora la otra, proposiciones dos categóricas. Entonces, todos los estudiantes del 16, en este caso estamos en el 16.2, ¿cierto? 16.02, son aplicados y responsables. Ahora, algunos estudiantes del 16.2
son aplicados y responsables. Mire que aquí, pues básicamente, ambas son afirmaciones que por ningún lado se están, digamos, como negando, pero su diferencia es que la proposición T, en este caso son todos, es una afirmación que es totalmente afirmativa y por lo tanto es un cuantificador universal. Y la otra es un cuantificador existencial. Entonces, recordemos que ese es para todo, ¿cierto? X, y ese es un existencial, o sea, es un cuantificador existencial. Y eso es lo que me permite a mí entonces decir qué tipología de proposición categórica es. Entonces, existen 4 clases de proposiciones categóricas, ¿listo? Usando un sujeto, que es S, y un predicado, que es de lo quien se habla. Entonces, el sujeto es del que vamos a hablar y el predicado es la acción que está haciendo el sujeto. Entonces, por ejemplo, una universal afirmativa. Todo S es P, ¿cierto? Una universal negativa. Ningún S es P. Mire que estoy negando la proposición. O sea, ningún elemento de S, ningún sujeto es P, ¿cierto? Que es el predicado. Todo S es P, quiere decir que todo S cumple con lo que se propone en el predicado. El universal negativo me está diciendo ningún S, o sea, ningún sujeto es P. Particular afirmativo quiere decir que algún S, alguno de esos sujetos, ¿cierto? O ese sujeto pertenece o cumple con el predicado, que es la acción, o en este caso, bueno, más que la acción es el complemento de la afirmación. Y particular afirmativo es alguno, bueno, particular negativo es algún S no cumple con ese P. ¿Listo? Entonces, la definición de la estructura de la proposición categórica, pues en este caso es proposición, cuantificador, término sujeto, cualidad, cúpula y término predicado. Como ustedes pudieron ver allí, prácticamente lo que se propone es que pues dicha proposición, ¿cierto? O se estructure de tal manera que en su cuadro de oposición podamos, o bueno, en esa tablita que estaba allí era el orden, ¿no? Esta era la primera, esta era la segunda, la tercera, ¿cierto? La cuarta y la quinta en su orden para poder determinar qué tipología es. Entonces, resulta que nos vamos acá y comenzamos. La estructura que nos están pidiendo, según la tabla, es proposición, cuantificador lógico, proposición es igual al cuantificador lógico más sujeto, más verbo cúpula, más predicado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, todos los aviones tienen 4 motores. Pues para efectos de esto, quiere decir que se podría decir falso, porque hay aviones que no tienen 4 motores, pueden tener más o pueden tener menos, ¿sí? Entonces, es una afirmación que es un cuantificador universal negativo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, miremos aquí. A ver, existe un cuadro de formas típicas de proposiciones categóricas. Entonces, las universales son aquellas de tipo A y de tipo E. Las particulares van a ser de tipo I y de tipo O. Cuando estamos hablando del universal afirmativo, o sea, todo ese P, es, por ejemplo, todos los religiosos son sacerdotes. ¿Sí? Es decir, para todo ese es P, o sea, que el sujeto cumple con esas características del predicado. Negativa es de tipo E. Ningún S es P, o sea, ningún religioso es sacerdote. Entonces, en este caso, es importante que miremos su cuantificador, en este caso, pues es todos, y en la otra negativa, universal negativa, es ninguno. Entonces, mire la relación cuando me dice por lo menos que todos los religiosos son sacerdotes o ningún religioso es sacerdote. ¿Listo? Cuando hablamos del particular afirmativo es de tipo I, o sea, algún S es P, algunos religiosos son sacerdotes, algunos religiosos son sacerdotes. Y cuando hablamos de un particular negativo, entonces algún S no es P. Entonces, algún religioso no es un sacerdote. ¿Listo? Entonces es importante reconocer eso porque cuando comencemos a mirar esto, vamos a comenzar a construir esa tabla. Entonces, por ejemplo, mire que tenemos en la guía, nos van a compartir 2 proposiciones, la proposición P y la proposición Q, ¿cierto?
la proposición P y la proposición Q. Entonces, vamos a comenzar a construir por medio de la tabla esta tablita que está acá. ¿Listo? Entonces, proposición, cuantificador, término, sujeto, cúpula, ¿cierto? Y término predicado. Entonces, si ustedes se fijan acá, P es la proposición P, que es esta que está acá, ¿cierto? ¿Cuál es el cuantificador? Todas, ¿cierto? ¿Cuál es el término sujeto de quien se habla? Pues de las aves. ¿Y cuál es la acción? Son. O sea, la acción es como el verbo, ¿no? Que relaciona el sujeto con el predicado. Y animales, entonces, pues, es el predicado. Entonces, ahora, la otra es Q, ¿no? Entonces, sería, ¿el cuantificador cuál es? Algunas. El término sujeto es aves. En este caso, la cúpula es no son, ¿cierto? Y los animales, pues, vienen siendo el predicado. Mire que aquí la acción se está negando. La acción. O nosotros no podemos poner acá en la cúpula son, porque se está negando la acción. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros, primero que todo, pues identificar cuándo es verdadera y cuándo es falsa, ¿cierto? Entonces, las proposiciones categóricas, toda proposición categórica es un enunciado que es verdadero o falso. Eso lo sabemos porque eso lo vimos en la primera tarea. Acerca de los miembros de dos clases, pues en este caso que es el sujeto y el predicado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ningún gato tiene dos patas. Pues es, digamos, verdadero, ¿no? Ahora, algunas maletas no son hechas en algodón, verdadero. Todos los aviones tienen 4 motores, falso, ¿sí? Falso. Entonces, volvemos acá y comenzamos, ¿listo? Entonces, recuerden, cuantificador, sujeto, verbo y cúpula y predicado, ¿listo? Entonces, ¿qué es el cuantificador? Ya sabemos que el cuantificador es lo que me determina a mí, ¿cierto? La proposición si se refiere a todos los sujetos de un conjunto o una parte de ellos o solo uno de los elementos en conjunto. ¿Quién es el sujeto? El sujeto es el conjunto, subconjunto de individuos o cosas de los que se trata la proposición, ¿cierto? La cúpula, ¿qué es la cúpula? Es decir, el lazo es el verbo que une el sujeto con el predicado y tiene una doble función de llevar a cabo la relación entre lo posible y hacer posible, pues obviamente el enunciado, ¿no? Y el predicado es la, digamos, como lo que se afirma o se niega del sujeto. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo general, ¿cierto? Entonces tenemos aquí cuantificador, sujeto, verbo, cúpula y predicado. ¿Cuál es el cuantificador? Todos los hombres son mortales, ¿listo? Y la otra es, algunos tutores son directores de curso. Mire que en la primera proposición, el sujeto son los hombres. En la segunda, son los tutores. El verbo o cúpula es son, y acá son también. Y el predicado es mortales, y el predicado acá es directores de curso. ¿Listo? Entonces, en este caso, los tipos de enunciado sujeto predicado son los que se encuentran en una forma lógica que también es conocida como aristotélica, tradicionalmente el silogismo categórico. ¿Listo? Entonces, según su cualidad y cantidad, podemos decir que son afirmativas o negativas. Entonces, por ejemplo, cuando el predicado es compatible con el sujeto, por ejemplo, todos los futbolistas son delanteros. Afirmativa. Pero si estamos negando es cuando el predicado no es compatible con el sujeto. Entonces, por ejemplo, algunos libros de matemáticas son de biología. Eso obviamente no tiene ninguna coherencia, ¿no? No tiene ninguna coherencia de que algunos libros pues, de matemáticas son de biología, porque son totalmente diferentes a lo que realmente debería contener un libro, ¿cierto? Ahora, si son singulares o particulares, en este caso, por ejemplo, cuando se refiere a un o a algunos elementos de la clase del sujeto. Entonces, algunos gatos salieron al parque. En este caso, pues es una afirmativa, particular afirmativa, ¿cierto? O universal cuando se refiere, cuando todos los elementos de una clase, pues obviamente están enmarcados. Entonces, todos los televisores tienen Netflix, ¿listo? Ok. Entonces, por ejemplo, si ese es P, quiere decir que el sujeto es compatible con el predicado, y si ese no es P, quiere decir que el sujeto no es compatible con lo que dice el predicado. En este caso es negativa. Entonces, bueno, entonces volvemos acá.
ahora sí nos vamos a la tipología de proposiciones. Tipología de proposiciones. Entonces, volvemos a sentarnos un poco más ya más estratégicamente. ¿Por qué? Porque aquí nos van a decir, bueno, es universal afirmativa, es decir, una proposición universal afirmativa y es de tipo A si todo es P, o sea, es cuantificador universal y cualidad afirmativa. Si el universal es negativo, entonces es una proposición de tipo E. Ningún S es P o todo S no es P. En este caso es un cuantificador universal negativo o un cuantificador universal y una cualidad negativa. Particular afirmativo, proposiciones de tipo I. Algunos S son P, el cuantificador particular y cualidad afirmativa. O particular negativa, entonces proposiciones tipo O. Algunos S no son P, cuantificador particular y cualidad negativa. Muy bien. Entonces, llegamos a ese famoso cuadro de oposición. ¿Listo? A ese famoso cuadro de oposición. Es decir, acá están las proposiciones tipo A, acá están las proposiciones tipo I, acá están las proposiciones tipo E y acá están las proposiciones tipo O. Si ustedes se fijan, las proposiciones que están en la parte superior del cuadro son las proposiciones que hacen parte del cuantificador universal y las que están en la parte inferior son las proposiciones que hacen parte del cuantificador existencial particular o existencial negativo, ¿cierto? Entonces, los contradictorios, o sea, contradictorios, ¿qué quiere decir contradictorios? Entre el tipo I y tipo E, ¿cierto? Surge cuando dos proposiciones se mantienen mantiene el mismo sujeto y el mismo predicado y difieren de la cantidad y de la cualidad. Claro, porque acá es ninguno y acá están hablando de algunos. Y este es negativo y este es afirmativo. Entonces, difieren de todo, ¿cierto? Contrarios. Surge cuando en dos proposiciones que se mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, la cantidad es universal, pero difieren de la cualidad, ¿cierto? En este caso, pues hay que tener en cuenta cuando son contrarias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá son todos y acá es ninguno, pero mantienen hablando del mismo sujeto, ¿listo? Son subcontrarias. Surge cuando en dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto, el mismo predicado, la cantidad es particular, pero difieren de su cualidad. Claro, porque la cualidad es lo que me dice a mí, a ver, si es, en este caso, pues, afirmativa o negativa. Entonces, en ese caso, pues, en ese caso serían subcontrarias, entonces sería de este tipo que está acá, ¿cierto? Entre tipo I y tipo O. Y subalternos, o sea, subalternos, que vienen siendo, en este caso, acá, subalternos y subalternos, pues básicamente me está diciendo que surge cuando en dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto, ¿cierto? Y el mismo predicado, la cualidad es la misma entre ambos, pero difieren de la cantidad, claro, de la cantidad en este caso. Por ejemplo, si acá dicen todos los religiosos son sacerdotes y abajo dice algunos religiosos son sacerdotes, ambas son afirmativas, pero la calidad o la cantidad, en este caso, porque la primera es un universal y la segunda es un existencial. Entonces, eso es lo que hace, o difieren y por eso se convierten en subalternos. ¿Listo? Entonces, con normalidad tenemos este cuadro, que es el cuadro que ustedes van a trabajar, que es importantísimo que lo tengan en cuenta, ¿sí? Es importantísimo, ¿por qué? Porque con él es el que vamos a, digamos, de alguna manera construir, digamos, o vamos a decir qué tipología entre dos proposiciones es, llegado el caso al momento de compararse. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con este ejemplo. Dice así: todos los cajeros automáticos están llenos de dinero. Es la proposición P. La proposición Q: ningún cajero automático está lleno de dinero. Mire que la primera es una afirmación, ¿cierto? Y es un cuantificador universal. El segundo es un cuantificador universal, pero está negado porque dice ningún cajero automático está lleno de dinero. Entonces, ustedes van a hacer esta estructura, esta tablita, donde van a ubicar, pues obviamente, la proposición, ¿cierto? El cuantificador de ambas proposiciones, el término sujeto, o sea, de quién se habla, pues en este caso del cajero automático. La cúpula o verbo que está uniendo tanto el sujeto con el término predicado, en este caso es están o está llenos de dinero y llenos de dinero. Entonces, si nos damos cuenta, la primera es una proposición de tipo A. ¿Por qué?
porque es una universal afirmativa, ¿cierto? Y la segunda es una universal negativa porque estamos negando en este caso, pues, la proposición, ¿cierto? Entonces, esto me hace pensar que, por supuesto, son proposiciones de tipo contrarias, ¿listo? De tipo contrarias. Entonces, es importante reconocer eso. Mire que aquí, entonces, mire que acá yo señalé que eran contrarias, como las vemos aquí, y así es como ustedes van a tener que identificar a partir de dos proposiciones, a partir del cuadro de oposición, decir si son contrarias, subcontrarias, si son subalternas, ¿cierto? O si son contradictorias. ¿Listo? Profe, listo. Ahora miremos aquí. Todos los cajeros automáticos son digitales, que es la proposición P. Algunos cajeros automáticos son digitales. Mire que yo les estoy dando todo aquí. La proposición P que dice todos los cajeros son automáticos, mire que ya estoy ubicando acá la proposición de ambas, el cuantificador, ¿cierto? El término sujeto, que es lo que tenemos aquí, la acción, que es son, ¿cierto? Ser o estar, bueno, en fin, lo que ustedes conocen como acción, y el término predicado, que en este caso son digitales. Entonces, mire que la primera es una universal afirmativa, ¿cierto? Es una universal afirmativa. Y la segunda es una particular afirmativa. Entonces, les voy a hacer una pregunta aquí y es, ¿qué tipología de proposición categórica es? Analizando lo que ya les he demostrado. Los escucho. O pueden escribir por el chat. No todos. ¿Sí me están escuchando? Muchachos. Sí, profe, pero no, a lo último ya no le entendía, no le seguía la línea. Ya, César, David, Eider, Eustacio, Helen, los demás. A ver, ¿Qué es lo que hay que hallar, perdón? ¿Qué es lo que hay que decir? ¿qué tipología es? O sea, ¿qué tipología no? ¿Qué proposición categórica es? Si son contrarias, subcontrarias, contradictorias. ¿Son qué? ¿Subalternas? Alternas. ¿Están de acuerdo? Excelente, son subalternas. Claro, porque esta es de tipo A, ¿cierto? Y esta es de tipo I. Entonces, claro, ¿qué es lo que me decían cuando eran subalternas? Y nos vamos a remitir acá donde, acá vea, subalternas. Surge cuando en dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto, ¿ha cambiado el sujeto? No, ¿cierto? ¿Y el mismo predicado? ¿Ha cambiado el predicado? No. La cualidad es la misma, o sea, ¿qué es la cualidad? Que son afirmativas entre ambas, pero difieren de qué? Del cuantificador. ¿Y cuál es el cuantificador acá? Este es un cuantificador ¿qué? Universal. ¿Y este es un cuantificador qué? Existencial. Entonces, ambas son afirmaciones, pero difieren de qué? De su cuantificador. Y al diferir de su cuantificador, pues hacen que sean ¿qué? Subalternas. Muy bien. ¿Comprendido hasta ahí, mis estimados estudiantes? Sí. Bueno, pónganle cuidado. No nos preocupemos tanto ¿por qué? Por lo que, digamos, de alguna manera vayamos a hacer en términos de, pues digamos, lo que se viene con esta actividad. Mire, yo acá en el entorno de aprendizaje, en el foro de discusión, vamos a buscar por acá uno que no hayan participado.
en este. Mire, ustedes pueden entrar y van a encontrar toda esta información, muchachos. Aquí, digamos, ustedes van a poder observar, ¿cierto? Mira, acá está la información del CIPAS del día de hoy, ¿cierto? Del CIPAS del día de hoy y del que se va a desarrollar dentro de 15 días, el 15, que es miércoles otra vez. Ahí vamos digamos, como a desarrollar lo que son los ejercicios 3 y 4. ¿Listo? El ejercicio 3 y 4. Hoy nos vamos a quedar solamente con el 1 y el 2. ¿Para qué? Para que en esta semana y la siguiente hagan los aportes pertinentes a lo que tiene que ver con esos 2 puntos y si pueden hacer el tercero, háganlo. Por acá también, bueno, este grupo regularmente, bueno, se me quedó sin el aporte de lo que yo les comparto de videos, pero acá, a ver, este sí, miren. Acá regularmente yo les comparto, por ejemplo, hoy, ahorita, hay una web conferencia, si quieren entrar nuevamente para que fortalezcan, ¿sí? Para que fortalezcan todo lo que hemos acabado de ver hoy. Yo le voy a compartir ahorita esto, ahí el chat. Y, digamos, acá le comparto las grabaciones. Mire, acá están los videos. Video 1, cómo se debe hacer el ejercicio 1. Video 2, de cómo se debe hacer el ejercicio 2. Video 3, de cómo se debe hacer el ejercicio 3. Video 4, de cómo se debe hacer el ejercicio 4. ¿Sí? Entonces es importante. Mira, acá hay unos juegos interactivos que ustedes pueden utilizar, digamos, como referencia para poder, digamos, interpretar el desarrollo de esa guía. Y pues obviamente acá también nuevamente yo les comparto a ustedes el desarrollo, pues, de lo que tiene que ver con pues, los IPAs que vamos a desarrollar durante esta tarea. Entonces, mis estimados estudiantes, pues para efectos de que puedan ustedes asistir a la web, pues de todas maneras yo les voy a dejar el espacio. Ya son las 6:52 minutos. Si tienen alguna pregunta en particular, por favor, les pido muy amablemente me la hagan inmediatamente para poderles sacar de duda en la medida de las posibilidades. Entonces los escucho. También les recomiendo que entren a su campus y así como le van a aceptar al CIPAS, porque este CIPAS también está digamos, en cola allí en lo que le aparece a cada uno de ustedes, necesito que entren y le den que asistieron al CIPAS, porque es como, si ustedes asisten acá y no le dan confirmar asistencia, pues es como si no hubiesen estado en el CIPAS. Entonces, eso también le da indicadores a ustedes, llegado el caso se necesite, por ejemplo, que necesitan que les colabore de pronto para que les suba algún puntico, porque le hace falta, pues yo voy a considerar esa asistencia también para que de alguna manera poderles colaborar. Pero si no le dan eso, quiere decir que como si no hubiesen estado aquí, digamos, en el desarrollo de esa estrategia. Entonces, los escucho, mis estimados estudiantes. ¿Por qué tanto silencio? Bueno, entonces, si no hay ningún comentario en ese orden, entonces quedo atento a cualquier inquietud. Ya saben que pueden escribirme por el correo interno del campus, por Teams también lo pueden hacer, y por el correo institucional también lo pueden hacer. Entonces, espero tengan una excelente noche, cuídense mucho. Nos estaremos viendo pronto para el segundo CIPAS, donde vamos a explicar el ejercicio 3 y 4. Pero si pueden ir haciendo los aportes, háganlo. Yo creo que por tardar, yo estaré entregando realimentación el día 5, o sea, domingo 5, de toda la actividad de la tarea 2, para que estén pendientes de la nota. Y si tienen alguna objeción al respecto, me lo hagan saber. ¿Listo? Entonces, espero tengan una excelente noche, cuídense mucho y hasta pronto, muchachos. Chao, chao.